¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Después de María, nadie como San José. Un saludo muy especial. Seguimos nuestra hermosa consagración al Espíritu Santo. En esta noche de hoy veremos frutos, operaciones, ministerios y acciones del Espíritu Santo. Invito entonces un momentico que nos pongamos en la presencia de Dios para iniciar como Dios manda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, amado Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo, por esta consagración hermosa que nos permites hacer a Él, para que podamos vivir en la verdad plena a la que el Espíritu Santo nos llevará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tomamos este texto bíblico, 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7, donde nos va a hablar un poco acerca de este tema. Dice: hay, sí, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo, que obra todo en todos. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso es entonces hacer esta consagración, ¿no? Seguramente Dios la había estado anhelando desde hacía muchísimo tiempo. Podemos ver en la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, se nos va a presentar el Espíritu como promesa del Padre. Y ya esto es una cosa muy hermosa, ¿no? Podríamos pensar si acaso la palabra de Dios no es suficientemente clara o no es suficientemente seria para que baste que Jesús hable y nosotros creamos con su sola palabra. Va a decir que la palabra del Señor es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del interior del hombre. ¿Y por qué Jesús tiene que hacer promesas? Porque era la antesala de Dios, la antesala del Espíritu Santo. Por eso Dios, a fuerza de promesa, quiere darle esta fuerza para que nosotros abramos nuestro corazón de par en par y prestemos la suficiente atención al Dios Espíritu que es derramado. Va a ser Jesús también, va a ser mucha antesala, va a hablar en muchas ocasiones del Espíritu Santo. Va a decir en Juan 16, 7, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces les enviaré al Espíritu Santo. Y uno se pregunta, en ese momento los discípulos y los apóstoles habían visto milagros, habían comido pan multiplicado, había resucitado muertos, había hecho grandes milagros, había sanado enfermos, había sanado hemorroísas, etcétera, etcétera, había sacado demonios. Y uno dice, tan contento que estamos con Jesús, ¿y cómo así que nos conviene que Jesús se vaya? ¿Acaso este que viene es más poderoso que el mismo Jesús? La respuesta, por supuesto, es que no. Va a decir el credo niceno-constantinopolitano que los tres reciben la misma adoración y gloria. Por eso hemos de adorar a la Trinidad Santa. Al Padre le conocemos como un Señor de edad avanzada. Algunas otras revelaciones más recientes dicen que es el mismo Jesús, o la misma forma de Jesús, pero sin llagas. A Jesús lo conocemos porque el Evangelio habla muy ampliamente de Él. El Padre entonces se encargó de la creación, el Hijo de la redención, el Espíritu Santo es quien santifica.
Estamos desde la muerte de Jesús en los tiempos del Espíritu Santo, donde el Señor se va a derramar, como lo dice el profeta, sobre toda carne y a inundar nuestros corazones, inclusive, hermosamente, también nuestros cuerpos. Entonces dejámonos pues entonces sumergir en este misterio. Se presenta el Espíritu como paloma, como fuego, como columna, pero es mucho más que esto, porque es misterio. Como misterio no se puede entender, solamente podemos abrir nuestro corazón y que Él nos sumerja en sí mismo. Entonces, demos avance. Se nos narra entonces, primero, los frutos del Espíritu Santo. Va a decir la palabra en Gálatas, son 12 los frutos. Nos va a hablar de caridad, gozo, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, castidad, paz, paciencia y continencia. Frutos del Espíritu Santo. Es decir, es lo que debemos producir, más bien lo que el Espíritu produce en nosotros, produce fruto dulce. Va a decir también la palabra que quien se siembre en el Señor será como árbol plantado al borde de las acequias, que dará fruto en su sazón, sus hojas no se marchitarán, sus hojas serán medicinales. Va a decir también la palabra, Mateo 12:33, por sus frutos los conoceréis. Podemos entonces preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué tipo de fruto estoy dando yo? ¿Cómo es mi fruto? ¿Será fruto agrio, fruto dañado, fruto podrido, o verdaderamente será un fruto dulce? Decía entonces, es el Espíritu quien trabaja en nosotros, primero sembrando los dones y a través de los dones produciendo virtudes. Quiero entrar a analizar un poco algunos frutos del Espíritu Santo. Por el tiempo quiero hacer solamente 3. La paz. La paz. Casi que el mensaje de Jesús resucitado siempre va a ser: os traigo la paz, les doy la paz, mi paz os dejo, mi paz les doy, va a decir la liturgia eucarística. Y Jesús siempre resucitado va a saludar con el saludo de la paz. Y uno dice, en la vida cotidiana, qué fácil es perder la paz. Muy fácil es perder la paz. Llevándolo a nuestra actualidad, a nuestro tiempo, a nuestro hoy que estamos nosotros encerrados y que estamos de pronto muchos trabajando con nuestros hijos en clases virtuales, con nuestras esposas, con nuestros esposos, nuestra cotidianidad, aquel que es muy cercano, qué difícil es tener paz con estas situaciones, ¿no? Cuando se montan encima los hijos, cuando no quieren hacer tareas, cuando no quieren ver el video que manda el profesor, y se pierde la paz fácilmente. Con ella se pierde el Espíritu Santo, por supuesto. La paciencia. También con mucha facilidad perdemos este fruto hermoso de paciencia cuando no somos capaces de llevar nuestro propio sufrimiento o nuestra situación, nuestro encierro, con el amor que exige Dios. Va a decir San Francisco de Sales que la paciencia tiene que empezar por mí. Es el primer grado de la paciencia. Con el primero que debo ser paciente es conmigo mismo. Y tercer fruto que quiero analizar es la continencia. Y este es el fruto que nos enseña a moderarnos en cuanto a la comida, la bebida, el hablar, el vestir y el mirar. Y qué difícil es contenerse definitivamente, ¿no? En comida, en bebida, en nuestro hablar, en nuestro mirar. Hemos entonces de abandonarnos para que Dios pueda hacer como alfarero un verdadero trabajo y llegar a lo más profundo de nuestro corazón y hacer una verdadera obra
como Dios solo la sabe hacer. Las operaciones del Espíritu Santo es la forma entonces como Dios opera, como Dios actúa. En el profeta Elías, en el libro de los Reyes, podemos ver que se metió en una cueva a esperar que pasara Dios. Pasó el huracán, pasó una fuerte lluvia, pasó fuego y no encontró a Dios en ella. Luego pasó una brisa suave y Dios estaba en ella. Pero en los Hechos de los Apóstoles encontramos que hubo temblor de tierra y que las lenguas de fuego descendieron desde lo alto del cielo. Pero primero hubo temblor, o sea, primero fueron sacudidos, despertados con el temblor del Espíritu Santo. O sea que Dios obra en el silencio, en la paz, pero también obra en la violencia, en Pentecostés. Misteriosamente, Dios obra en todo tiempo, con quiere y como quiere, y a quien quiere se manifiesta. Dios entonces obra en todo tiempo. Obra en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, en tiempo de hambre, pero también obra en tiempo de paz, en tiempo de abundancia, en tiempo de serenidad. En todo tiempo está obrando Dios. En todo tiempo debemos pedirle ojos a Él para saberlo reconocer, para saberlo ver, para saberlo mirar. Eso es entonces en cuanto a la operación de Dios. El Espíritu Santo tiene como misión santificar. Cuando los apóstoles, hablando con Jesús, le dicen, es que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por la hoja de una aguja. Obviamente se desaniman y dicen, entonces Señor, no trae cuenta, ¿quién puede salvarse? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la operación del Espíritu Santo quiere decir entonces su misión, cómo opera, pero también qué hace. Y el Espíritu Santo tiene como misión principal es santificar. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Decimos nosotros hermosamente y con toda razón, no hay santidad sin María. Y sí que es cierto y verdad que no hay santidad sin el Espíritu Santo, porque nadie se puede hacer santo a sí mismo. Nadie ha sido santo sin la fuerza del Espíritu Santo, sin a fuerza de martillo que el Espíritu Santo le ha ido dando para poder santificar su vida. Pero el Espíritu Santo también, en su mismo obrar, en su mismo operar, podríamos hablar del remordimiento, del dolor que trae nuestros pecados para traernos hacia Él. Podríamos ver esa imagen hermosa del hijo pródigo, cuando es traído. Es una operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando, operando para traer las almas a Él, a Dios y al corazón de la Virgen María. Hay una imagen hermosa cuando entramos en un cuarto que está semioscuro, sucio, lo limpiamos. A medida que vamos prendiendo luces, vamos viendo que está más sucio. Y casi que el último nivel sería cuando entran los rayos del sol y uno ve que en esos rayos del sol empiezan a haber partículas pequeñas de mugre, de polvo, que uno con el ojo o con la luz de una lámpara no las alcanza a ver. Esto hace el Espíritu Santo también, enseñarnos y mostrarnos nuestro pecado con sus ojos, yéndonos, iluminándonos, y mientras más cerca estemos de Él, más vamos a ver nuestro pecado y más vamos a ver nuestro polvillo, el polvillo del pecado. No nos va a dejar ahí, por supuesto, tirados en la simple contrición o dolor de pecado. Nos va a llevar al arrepentimiento. Podríamos utilizar la figura del hijo pródigo que hablaba, y nos va a llevar y acercar a Él. Podríamos hablar entonces que hace de puente o de abogado, que también llama la palabra. ¿Qué es un abogado? ¿O qué es la función de un buen abogado? Mediar entre las partes. Entonces el Espíritu Santo, siendo Dios,
va donde Dios y le dice: tus hijos, mis hijos, se quieren arrepentir, quieren volver donde ti. Pero también viene donde nosotros y nos dice: yo, tu Dios, el Hijo y el Padre, necesitan que te arrepientas. Exigimos tu reparación y tu arrepentimiento para que vuelvas a Dios. De esta forma es el mismo Espíritu entonces el que nos lleva a Dios, hace que sintamos arrepentimiento, que sintamos contrición de corazón para llevarnos a Dios. Esta es entonces la operación del Espíritu Santo y la forma como santifica, o una de las tantas formas como nos santifica a la humanidad. En los ministerios hablamos de Efesios capítulo 4, versículo 11, y ha montado entonces ministerios del Espíritu Santo. Se habla de 5 ministerios: de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Todos estos ministerios están en torno a la palabra, en defensa de la palabra y en busca de la palabra. ¿Cuál es el sentido de aquel que se le ha dado un ministerio? No, ministerio es el ministro, el que ministra, el que da. El que da no da de lo que tiene, sino que da a su vez de lo que ha recibido, en este caso del Espíritu Santo. Yo doy lo que el Espíritu Santo me dio, lo que el Espíritu Santo me dijo que dijera, eso es lo que tengo que decir yo. No digo ni más, tampoco puedo decir menos. Entonces, estos 5 ministerios están, decía, en torno a la fe. Podríamos hablar también acá de la verdad que es el Evangelio y de la verdad que es la fe. El Espíritu Santo tiene como misión, una de sus misiones es la unidad. El Espíritu Santo es quien nos une, pero también es verdad. 2 virtudes hermosas: unidad y verdad. Podríamos analizarla. ¿Qué es más grande, la unidad o la verdad? En muchas ocasiones hay que sacrificar a una de las dos. ¿Sacrificamos la unidad o sacrificamos la verdad? En demasiadas ocasiones nos va a exigir nuestra vida cristiana sacrificar la unidad en pos de la verdad. Tiene que ir adelante la verdad, tiene que primar siempre la verdad. Cuando no se puede mantener la unidad, tiene que primar siempre la verdad. Chiara Lubich va a decir, fundadora de los focolares, que es mejor, a veces, hay ocasiones donde se puede optar por algo en unidad menos perfecto, que algo perfecto pero en desunidad o en división. Esto no con lo que compromete claramente las verdades grandes de fe o las verdades grandes de la moral, sino en cosas en las que se pueda ceder. Puede uno decir, es mejor unidad con algo menos perfecto. Entonces, estos ministerios, decía, todos están en torno a la palabra. Todos somos maestros, todos enseñamos, todos estamos llamados a llevar la verdad del Evangelio, a dar a Dios, a mostrar a Dios, a hacer que Dios sea conocido y amado, sin perder calidad en la doctrina. Por último, vemos la acción del Espíritu Santo, y ya entonces son las obras de Dios. Podemos ver en el Evangelio, el Espíritu Santo es llamado el dedo de Dios. Dedo hace parte de la mano, va en la obra. Cuando Jesús expulsaba demonios, le decían que tú expulsas los demonios con el poder de Satanás. Jesús contesta,
Si yo echo los demonios con el poder de Satanás, sus hijos los expulsan con el poder de ¿quién? Pero en cambio, si yo los expulso con el poder de Dios, con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, el dedo de Dios, la acción de Dios, el poder de Dios. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? La acción del Espíritu Santo es venir y fortalecer a los hijos, es llenar de valor a quien está temblando, a quien está tambaleando, a quien está dudoso, a quien está por retirarse, a quien está desanimado y va bajando su calidad. Cada vez que nosotros empezamos a convertir el vino en agua, Dios viene y obra. Dios quiere que convirtamos el agua en vino, no que hagamos el milagro en reversa, no que bajemos de calidad, no que le bajemos de calidad a las consagraciones, no que bajemos de calidad a nuestras oraciones, no que bajemos de calidad a nuestra vida interior, ni a los sacramentos, sino que valoremos y que demos el verdadero valor, que aquello que es normal, aquello que es natural, se ha convertido en extraordinario, en sobrenatural. Para eso viene el Espíritu Santo, para llenarnos de Dios. Podemos ver un apóstol que a mí siempre me ha parecido mi apóstol, en Pedro. La palabra de Dios no tiene reparaciones con Pedro, y podríamos decir, es muy directa con él, es muy vertical con Pedro, no le esconde sus debilidades, no le esconde sus caídas, sino que es muy diciente con él. Y de pronto de alguna forma hemos podido malentender eso y menospreciar a Pedro, y Pedro es, por supuesto, es un grande de la iglesia, por eso Dios lo escoge, porque sabe lo que es. En Pedro vemos un hombre que tambalea en su fe, que se hunde en las aguas. Señor, sálvame. En Pedro vemos, Señor, yo no te fallaré. Te aseguro que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. En Pedro vemos el apóstol que es violento, que con su espada le baja la oreja a Malcolm. En Pedro vemos un hombre lleno de amor, de fortaleza, ganas de defender a Jesús, pero también vemos su misma debilidad. Obra el Señor a través de Pedro, pero también obra el demonio a través de Pedro con esa profecía. Te aseguro, Pedro, que esto no lo ha revelado mi Padre, te lo ha revelado mi Padre. Y unos instantes después, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Vemos entonces la debilidad de Pedro, ¿no? Dice la tradición, después que Jesús hubo muerto y resucitado, Pedro también pensaba huir de Jerusalén e irse afuera cuando se había desatado la persecución. Tuvo una visión donde veía que Jesús iba hacia Jerusalén y él le dice: mi Señor, ¿a dónde vas? Yo voy con mi cruz otra vez a que me crucifique. Él entendió que era su misión y se devolvió y murió crucificado, y se cumple la profecía literal. Cuando eras joven, ibas donde querías, tú te ceñías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieres ir, al martirio, a la cruz, al dolor. Pero solo se hace esto con la fuerza del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando reciban el Espíritu Santo, seréis mis testigos. Hemos sido testigos de palabra, hemos sido aprendido escritura por la gracia de Dios, y eso está muy bien. Conocemos vida de santo, y eso está muy bien, está súper bien. Pero necesitamos ser testigos, verdaderos testigos, testigos de cruz, testigos que no salgamos corriendo como Pedro antes del Espíritu Santo, sino que con el Espíritu Santo seamos capaces de ser testigos. ¿Qué quiere decir testigos? Mártires, que no renunciemos de nuestra cruz, que no rechacemos ni huyamos de nuestra cruz,
La cruz al fin y al cabo nos va a perseguir a donde vayamos. Donde tú estés, la cruz te va a buscar. Por eso hemos de clamar el Espíritu Santo y ser testigos de Dios, mártires de Dios. Hay mártires de alfileres, de dolores pequeños, de economías, de cierre de empresas, de pérdida de trabajo, de pérdida de salud, de dificultades económicas, dificultades en la familia. Mártires pequeños de gotica, de todos los días. Y regalará el Señor también en algún momento mártires como en los primeros siglos o como los da hoy en África, mártires de cruz, de sangre, de dolor, como lo ha regalado a través de la historia de la Iglesia Católica. Hemos de clamar la fuerza del Espíritu Santo para poder ser sus testigos, para poder no renunciar, sino que mirar a lo alto y decirle: Señor, quiero ser tu testigo. Por último, una cosa hermosa de Pedro, dice la tradición que a Pedro se le hicieron unos canales de tanto llorar la negación que le había hecho a Jesús. Dios nos regale esa gracia de ser amigos de Dios. Dios con Pedro toda su debilidad, y repito, le muestra su pecado, a David le muestra su pecado. ¿Sabes para qué? Para mostrarte que para Dios no hay limitaciones. Tú eres limitado, muy limitado. Yo soy muy limitado. De hecho, somos muy limitados. Pero en eso reside la fuerza del Espíritu Santo, que de usted y de mí es capaz de hacer grandes santos. ¿Cuál es el obstáculo del Espíritu Santo? Las piedras que le ponemos. Hemos de clamar al Espíritu Santo también para que nosotros no seamos sus enemigos, no seamos sus obstáculos, y permitir que de usted y de mí haga grandes santos Dios y nos podamos ver en el cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Terminemos entonces con una pequeña oración. En nombre del Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Hijo Jesucristo, tú que has derramado la fuerza del Espíritu Santo con el único fin de que fuéramos tus testigos. Señor, te suplicamos por esa fuerza que viene de lo alto, por esa fuerza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y la gracia que Él derrama no sea en vano para nosotros, sino que podamos ser mártires, o de agujas o de espadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.